Hola amigas y amigos de Estereoscopio, el día de hoy vamos a hablar de un escritor argentino contemporáneo muy bueno que se llama Hernán Banoli. Momento, Daniel, ¿qué estás haciendo? Pues presentando al escritor de esta semana, es de la No, pero si no, Banoli. pero normalmente no hacemos eso. O sea, normalmente nosotros lo que hacemos en Estereoscopio, lo que tienes para empezar cada uno de los episodios, como siempre lo hacemos, es decir algo gracioso, un chiste, no decir así, sino un chiste. Pero es que no se me ocurrió ningún chiste. ¿De nada? De nada. Pues es que, bueno, listo, sí, pensé en hacer algo sobre unas máquinas de gimnasio que organizan un golpe de estado y se toman el control del canal. Ok. La Está trotadora iba a perseguir a Rapalino, había un atentado de un grupo radical orquestado por un profesor de universidad becado posgradual que acababa siendo transformado en un gigantesco caracol o una babosa gigante, no supe. Lancelot, cuyo verdadero nombre ahora es Angelatina Concepción Cocinet Lancelot, huía del país en el fondo, con el fondo de la recuperación de los guiones de Estereoscopio, dejándonos a todos sin oxígeno. Wow. Y pues ya sabes, ahí se convierte todo en una... Oiga, pero esto que me está contando está re bueno. O sea, ¿por qué no contó esos chistes? ¿Por qué no? Pues porque vamos a hablar de Hernán Banoli y tenemos que poder usar el poder de la prosa para hacerlo. Vamos a usar la prosa. La prosa. Ahí está, me parece fenomenal la prosa, Hernán Banoli, para poder decir. Además, pues es que no hemos pagado al equipo de efectos especiales y Bueno. O sea, y las babosas, entonces no, no baila. podíamos hacer. Ok, o sea, tocó así sencillito. No tenemos dinero ni para alquilar una Bueno. trotadora. Pero vamos a hablar de Hernán Banoli. Hola amigas y amigas de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy vamos a hablar de Hernán Banoli, quien nació en Buenos Aires en 1980. Es escritor, investigador, editor y guionista. Iniciando el siglo XXI, fundó con algunos de sus amigos unas editoriales de literatura extraña que apostaron por escritores locales de géneros como la ciencia ficción y el terror en los 90. Editorial Tamarisco. Quizá en la actualidad, con el desarrollo de la edición independiente, no suene tan raro. Hay una editorial de cosas raras y extrañas, pero a inicios del 2000, hacer eso era una apuesta totalmente arriesgada y totalmente innovadora. Lo bueno es que la apuesta le salió muy bien porque gracias a Tamarisco en la actualidad tenemos una serie de autores que forman gran parte de una generación entera que revolucionó el género fantástico en Argentina. Juan Diego Incardona, Nicolás Marcavis, Luciano Lamberti, Federico Falco, Leonardo Yola, Violeta Gorodischer son solo algunos de los nombres que publicaron libros en esta ahora mítica editorial. Y bueno, claro, ahí también Banoli pues publicó su primer libro que se llama Varadero y Habana Maravillosa, del cual les vamos a hablar un poquito más adelante. Gracias a la calidad de su escritura, no solamente publicó con su propia editorial, sino también publicó Pinamar con Interzona y después pasaría a este monstruo gigante y enorme que se llama Random House, aunque siguió trabajando continuamente con editoriales independientes como la editorial Clase Turista. Además de sus ficciones, se destaca por su trabajo de edición crítica junto a Lolita Copacabana, editar la antología Alt Lit, que presentó y tradujo a Latinoamérica autores como, pues, ni más ni menos como Blake Blotter, Sam Pink o Tao Lin. Otra de las facetas de Hernán Banoli es la de sus libros de ensayos, en los cuales retoma sus estudios en sociología de mercado para pensar desde autores de ficción, como en el caso de Houellebecq, donde hizo una antología de textos críticos de Houellebecq desde ahí, como el papel de los escritores en la era de las redes sociales, como Danse con su muy buen ensayo El amor por la literatura en tiempos de algoritmos, que publicó Siglo XXI, que debe estar por aquí, allá está. Y en medio de todo esto estudió un doctorado, cofundó y dirige actualmente una de las rastreras de ensayo político más importantes de su país, la revista Crisis. Es el director del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina y, como toda la gente chévere, obviamente ha sido docente universitario en la UBA, en la General Sarmiento. Pero aquí nos interesa hablar de su obra narrativa. No tanto de la última novela, que se llama Arte Folk Americano, que es del 2021, que es más autoficcional, que es más realista. Es un poco como aprendió a ser taxidermista, porque además es taxidermista. Como toda la gente rara. Digo, no de ese libro, sino de toda la producción anterior que se enmarca en ese género de la ciencia ficción. Vamos a centrarnos en la narrativa que más recomendamos aquí en Estereoscopio, que son Verdadero Habana Maravillosa de 2010, Las Mellizas del Bar de 2014, Cataratas del 2015 y Pyongyang del 2017. Que ya con eso son 4 librotes para hablar. Sí, no, ya con eso. Bueno, Rodrigo, voy a empezar yo. ¿Por qué? La verdad es que yo no soy experto en Banoli. Yo ya leí Cataratas, leí un pedacito de Pyongyang y de que Pyongyang está a la onda. O sea, Pyongyang está muy bacán. Okay. ¿Por qué es importante Banoli? Porque le estamos, o sea,
le estamos haciendo esto porque acá el joven dijo. Sí, O sea, a mí me gusta mucho Vanoli. Estábamos, no solamente por un gusto personal. Rodrigo me fue muy claro y dijo, no, para poder explicar Argentina, Sí. para poder explicar la ciencia ficción argentina, de hoy en día hay que explicar a Vanoli. Sí. Empezando, hay como toda una serie de escritores argentinos anteriores al 2000 que utilizaban mucho una ciencia ficción que también era una ciencia ficción más pegada al New Wave, etc. ¿Qué es lo que hace Vanoli? ¿Y qué es lo que hace Vanoli con la editorial Tamarisco? Si quieren me pase el librito que está allá para mostrarles cuál es la editorial Tamarisco. No es un libro de Vanoli, es de Nicolás Mavrakis, pero es esta editorial. ¿Qué es lo que hace? El man se interesa por la ciencia ficción, pero lo que hace es tomar la ciencia ficción y clavarla en Argentina. Sí. Y decir, bueno, vamos a hablar de ciencia ficción, pero de cierta manera, a veces como lo hace Ballard en algunos puntos, no le interesa la ciencia ficción muy lejana, sino cercana. Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahorita que parece de ciencia ficción? Y todo eso bajo el manto, digámoslo así, de sus estudios de sociología. Entonces, toda esta ciencia ficción y toda esta literatura extraña que está fundando Vanoli con Tamarisco y con todos sus amigos, hay que pensar en Luciano Lamberti, por ejemplo, que ahorita es como el gran escritor de terror argentino, inició acá, tiene que ver con agarrar estos géneros y replantearlos dentro de los problemas, las crisis, la ideología y los problemas lingüísticos, políticos que tiene un país latinoamericano en especial. A mí me parece que lo que hace Hernán Vanoli con esta editorial y con su primer libro, por ejemplo, es justamente eso, como agarrar y argentinizar al extremo la ciencia ficción, casi de manera irónica, de tal forma que uno dice, la ciencia ficción es de acá. Después de haber leído 30 años de ciencia ficción en clave gringa, pues a uno lo natural, lo normalizado es lo gringo. Sí. Uno, como ciudadano colombiano y admirador furibundo de Barragán, pues... sí. Entiende la ciencia ficción colombiana, pero es que Vanoli no es un escritor latinoamericano, es un escritor argentino. No intenta ser latinoamericano. Y hay un rescate de su identidad de una manera muy valiente, porque uno tiene que leerla con Google prendido. Uno tiene que buscar que quieren decir un reguero de palabras. En Cataratas pasa más, porque como son profesores universitarios, uno jura que la palabra debe ser como algo, y no, es como, en Argentina en el campo dicen tal cosa, en Argentina de tal forma. Esta cosa que uno llama, no sé, el libro, en Argentina lo llaman el puchuchú. Qué chimba, el puchuchú. Sí, exacto. Pero lo que hace además, que es bien interesante, porque no solamente es con el lenguaje, sino que claro, está el campo, el lenguaje, etcétera, pero la tecnología aparece. Y cuando aparece la tecnología y cuando aparecen las dinámicas sociales de Argentina, el asunto se vuelve re loco. Entonces, por ejemplo, por decir algo, en Varadero y Habana Maravillosa, uno de los cuentos él siempre escribe como libros de 4 cuentos. Por ejemplo, Pyongyang y Varadero y Habana son cuentos, pero son cuentos largos, ¿no? Que tienden a las novelas. Uno de los cuentos de Varadero y Habana Maravillosa tiene que ver con los piquetes, las salidas, las protestas que se hacen en la calle, que en Argentina son muchas, y que son protestas de los obreros en contra del yo no sé qué, y que de cierta manera son como ya típicas de Argentina. Entonces lo que ocurre es que todo ese montón de protestas terminan siendo televisadas y terminan siendo patrocinadas y terminan siendo transmitidas para el mundo entero, porque como que, las protestas de los argentinos ya son tan pintorescas que ya no importa por lo que protesten, sino cómo esas protestas se convierten en una especie de exotismo que ha sido cooptado por el mercado. Entonces siempre hay una idea muy particular de cómo el mercado, el vender y el comprar, etcétera, etcétera, está metido en absolutamente todo. Y eso es algo que se mantiene en otros libros, y es cómo la academia es un show de compra y venta dentro del mercado, como las protestas son compra y venta dentro del mercado, como absolutamente todo se convierte como dentro y se lo traga todo este como mundo capitalista. Adivina a quién iba a nombrar. No voy a nombrarlo. No, pero el asunto tiene que ver con eso, y es como tratar de ver cómo todo se convierte en una compra y venta dentro de un sistema capitalista, en donde no es que las personas que estén protestando protestan y ya, sino que están ocupando un lugar dentro de un sistema capitalista más grande, en donde ellos son los que tienen que estar protestando para que la otra gente que está ahí dando la vuelta pueda funcionar, para que el sistema siga funcionando, ¿no? Y entonces cómo eso también se representa en ventas, y venden camisetas y souvenirs y YouTube y un montón de cosas, de cómo ese tipo de protestas, por ejemplo, ya están formando y ya están hablando de otro tipo de cosas. No es solamente el lenguaje, es también como ese tipo de elementos tan argentinos que se ciencia ficcionalizan justamente como para volverlos extraños
al ponerles también una ideología como muy, muy particular, ¿no? La propuesta de Vanoli podemos decir que habita en un lugar de lo político Total. y lo estético, Total. que voy a atreverme a decir así abusivamente, que podemos hablar de una postdecolonialidad del sur. Sí, Y, total. Y de una manera muy agresiva. Puedo ser más abusivo de izquierda. Uy, postdecolonialidad de izquierda ya Es muy loco. Pero porque- sí, claro, porque efectivamente no es de derecha el trabajo de Vanoli, pero a lectores de cierta edad y de cierta formación de izquierdas podría ser muy incómodo de leer, Sí. porque el mercado, a pesar de que cuando Rodrigo describe, pareciese ser como que, oh, voy a leer un libro donde condenan al capitalismo. No. No. O sea, está No. más condenado en el capital que acá. Sí. O sea, no, total. no, para nada. Hay una descripción de las tendencias y las fuerzas que hay en juego hoy en día dentro de las economías, no solamente del dinero, sino de las culturas y Claro. de lo que se dice. Claro. Y ese espejo es lo que él presenta. Para dar un ejemplo, uno de los cuentos de Pyongyang, que es el del libro del 2017, que se llama Ursus Americanus Kermoder, tiene que ver con una mujer que está sufriendo un luto porque perdió una relación, etcétera, pero todo se relaciona con el Uber. Es decir, ella tiene que llamar un Uber y ese llamar al Uber ha creado cierto tipo de relaciones con su expareja que modifica las formas en las cuales ella está llevando su duelo. Entonces, como quedaron conectadas las cuentas de Uber, entonces ella pasa la tusa viendo por dónde es que va y cuál es el Uber y cuál es la ruta que toma, pero también tiene al novio o al exnovio como llamada de emergencia por si le pasa algo, entonces hay algo ahí en el Uber. Entonces, toda esta tecnología del Uber, pero que también tiene que ver con el trasteo, con una nevera, y todo esto se mezcla con una idea mítica que ella tiene de el oso como el gran animal totémico. Y de cierta manera, el oso, que es el gran animal totémico, ha sido intercambiado por el Uber como una aplicación totémica para ella. Entonces, claro, hay un cambio en las relaciones sociales a través de una tecnología que está mediada en un país específico como Argentina, que no es la misma que ocurre en otros lugares, etcétera, etcétera, sino que el Uber y las charlas, etcétera, etcétera, los gimnasios, Pyongyang es un cuentazo. Es realmente lo mejor. Pero lo mejor de lo mejor es Pyongyang. Las caminadoras de un gimnasio, o sea, como las dejan cargando en la noche, en las noches como que viven y están como cuadrando entre todas como hacer una especie de revolución comunista liderada por las caminadoras y apoyada por licuadoras y, no sé, neveras, una cosa así. Es absurdo, pero es precioso. Y hay una cosa muy importante acá. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hemos hablado de autores de ciencia ficción latinoamericanos, nosotros generalmente estamos mostrando reapropiaciones y resignificaciones de esa tecnología desde lo que significa ser latinoamericano. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo Sí. ahorita. Acá estamos hablando de un post eso. Sí. O sea, a Vanoli, esa cosa que hace 20 años, 10 años, 5 años, 15, no sé, hace tan poquito tiempo, me parece que fue ayer, era como lo que nos estaba moviendo a todos de wow, es que una ciencia ficción latinoamericana tiene que apropiarse desde la visión de la tecnología, el reencauche, el recicle, el rebusque, esta cosa nuestra. Acá no hay. Sí, esto es una ciencia ficción desde una periferia simbólica en la que la tecnología existe porque existe. Sí. Ya está. Y ya. Y da no por hay- hecha la da tecnología. por hecha. Claro, la tecnología existe, no es como algo implantado que está desde afuera, sino que existe y lo que le importa a él, insisto, la sociología de mercado ahí está como re evidente y es como cómo esa tecnología que existe ahí está creando nuevos diálogos, nuevos lenguajes, nuevas formas de ver el mundo y nuevas formas de socialización, o sea, nuevas formas de relacionarse con el otro. Entonces hay cosas que pasan y simplemente son argentinas. Pero si Vanoli no hubiera nacido en Argentina y hubiera sido polaco, serían polacas. Sí. Y es una forma muy interesante de percibirnos desde acá. Y yo creo que esa es la más grande apuesta Sí. política que está haciendo Vanoli dentro de esos Total. textos, y es presentar el mundo desde acá porque podemos, no porque no lo merecemos. Sí, tal Es- cual. es Tal cual. muy Tal cual. interesante. Gran idea, David. Me encantó la idea. Pero bueno, para complementar, quiero hablar de otro libro que es Las mellizas del bardo. Las mellizas del bardo, o sea, nosotros estamos hoy como si fuéramos cyborgs o clones, básicamente porque vamos a hablar un poco de la
más importante noticia del año 2022. No importan elecciones políticas, no importa. La noticia más importante fue Argentina ganó el Mundial. Y este es un libro sobre Messi, básicamente. Pero no es un libro sobre Messi, es ciencia ficción sobre Messi, que es muy loco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que pasa es que en un mundo posapocalíptico que está regido por mujeres, las mujeres se unen en, digamos, un Mad Max, pero un Mad Max en donde los grupos en realidad son de mujeres barristas de fútbol. Entonces hay unas que van por Boca, otras por River, etc. Son barristas de fútbol y los encuentros violentos que tienen estas mujeres son a través de partidos de fútbol. Pero claro, los partidos de fútbol no los juegan jugadores, los juegan cyborgs, que son cyborgs que están como ellas manejando de cierta manera. Entonces, un par de barristas van a enfrentarse a su archienemigo y deciden robarse el cyborg de Messi. Entonces van con un cyborg de Messi por todas partes y el cyborg de Messi no saben cómo alimentarlo. Hay un montón de cosas porque se alimenta a través de gasolina y no hay gasolina y entonces, bueno, pasan cosas. Es un libro chiquitito, hecho además en clase turista, ojo, ¿cómo se llama la serie en la que publica esto? Se llama Saqueos en Grayskull. Saqueos en Grayskull, o sea, en Grayskull. Tiene el ojito. Es buenísimo. Voy a pedir que me escanee la portada para Es mandar. increíble. El Saqueos en Grayskull. Y entonces es una novela pulp, pero es una novela pulp de aventuras que habla justamente. Si nosotros ya estamos hablando de un montón de cosas argentinas, Hernán Manoli dice como, ok, Messi. Sí, Messi. Es Messi y ese Messi hace un mundo alocadísimo, voladísimo de estas dos mujeres en una road movie como si fueran Thelma y Luis, pero robándose el cyborg de Messi que está semivivo y semimuerto cuando hay un montón de barras de mujeres de Brasil que los están persiguiendo por toda la carretera. Es absurdo el libro, pero es absurdamente hermoso. Y sería, pero es que está difícil de conseguir. Sí. Yo llevo, desde que dijimos, hace 25 días dijimos, uy, vamos a hacer este episodio y llevo tratando, y conseguí Cataratas, porque ese se consigue en Amazon. Pyongyang también lo conseguí en Amazon. Porque son de random. Sí. Lo chévere es que uno lo busque, está en Mercado Libre Argentina. ¿Qué? ¡Gracias! Claro, pero es que eso es lo loco, porque además tiene que ver con todo lo que él está trabajando. Claro. Es decir, con Mercado Libre, con Uber, con los gimnasios, con todo este montón de cosas que Necesitamos están una editorial colombiana que publique esto, por favor. O sea, ¿hay alguna editorial que le quiera publicar ciencia ficción rara y cosas así que quisiera publicar esto? No sé. Si alguien que tenga una editorial rara me escucha, Quizá. tráiganlo, quiero leerlo. Y hay una cosa, simplemente les digo no sé, por hacerme autobombo. ¿Bombo? Antes de pertenecer a este hermoso canal, yo ya había hecho mis primeros pinitos en YouTube. Hice una especie de programa que se llamaba Intermitencia. Ay, se me olvidó. Es un programa, era más bien... Es como charlas con Pacheco. Pero charlas con es Pacheco más, con Rodrigo. es más un objeto virtual de aprendizaje. Sí, bueno, sí, soy ñoño. Son reuniones que Rodrigo hace con grandes autores, están muy buenas, pero están hechas de una forma muy académica. Son entrevistas muy académicas, muy bonitas y están muy interesantes. La de Banoli está muy La primera que hice interesante. fue con Hernán Banoli, en una época que estuve en Ítaca, en Nueva York, en el estado de Nueva York. Y entonces, si quieren irla a ver, buscan Hernán Manoli y Rodrigo Bastidas y les aparece. Sí, exacto. Eso les iba a decir. Y sí, gracias. Pero lean Hernán Manoli, yo creo que es un autor que, dentro de toda su argentinidad y sus propuestas y sus cosas políticas, creo que tiene como una propuesta de fondo política interesante y las aventuras que cuenta son re divertidas. Son muy divertidas. Entonces, bueno, no sé, Cataratas quizá es el libro más complejo de todos. Pero, por ejemplo, Las Mellizas del Bardo o los cuentos de Pyongyang o de Varadero y Habana Maravillosa, diversión garantizada y en el fondo es como que uno se queda pensando mucho, pero bueno. Bueno, queridos amigos de Estereoscopio, espero que les haya llamado la atención este escritor no tan conocido por fuera de su país, pero que tiene una propuesta que nos hace pensar cuáles son las cualidades de una ciencia ficción escrita desde Argentina. Bueno, y no olviden suscribirse al canal y sobre todo comentar. Nosotros y YouTube amamos los comentarios. Bueno, y tampoco olviden que desde este año nosotros vamos a empezar a subir los capítulos a podcast. Aunque hay en podcast donde verán nuestros hermosos rostros. Exactamente, esta sensibilidad que me tiene a mí. Sí. Bueno, y si quieren seguir apoyando un canal que para no ayudar a una revolución de las máquinas de gimnasio no va al gimnasio, suscríbanse y esperen otras utilidades de esta página como la campanita.
Por ejemplo, eso es una La gran campanita idea. es Explórenla, buena, es buena. explórenla. Sí. Bueno, y queremos agradecer a quienes nos comentan, porque si ustedes comentan, van a aparecer muy pronto en esta lista, así que comenten. Esta semana, nuestros queridos comentadores fueron Nicolás Colucci, Juan Ramón Vera Rodríguez, Juan Ramón, ¿cómo estás? The Loss of Money, Miguel Echevarría Vázquez, Lisandro Sarmiento Abril, Hernán Ayala, Nicolás Colucci, MJ, Santiago José Cadena Ortiz, Alejandro Tejada M, Juan Rafo Ivanov y Juan Cáceres. Y muchas gracias y recomendado a Manoli y nos vemos. Gracias por estar acá. Chao. Adiós.